Hoy les tocó conmigo, amigos. Hey, bienvenidos también a todos nuestros campus en Colorado Springs, Latinoamérica. Se me ocurrió que, no sé si ustedes saben esto, pero varios de nuestros campus están creciendo muchísimo ahora mismo y sentí que necesitaba volver a presentarme. Mi nombre es Brandon y soy el pastor de campus aquí en Lone Tree. Estoy casado con Angela. Tenemos 5 adolescentes, todos son muy altos y comen muchísimo, sale carísimo, tienen entre 14 y 19 años y yo también soy muy alto, mido 1,98 m, ya estoy viejo, nací en el siglo pasado. He estado sirviendo junto al pastor Shane como por 22 años, creo. Y ha sido un gozo ser parte de esta iglesia y de vez en cuando me dejan enseñar, así que hoy voy a enseñar sobre algo bastante interesante. Prometo no ponerme demasiado raro, pero si han estado aquí estas últimas semanas en la serie de titulares, saben que hemos estado tocando algunos temas interesantes. Cuando era niño, a veces me quedaba despierto hasta tarde con mis amigos y veíamos esos programas y películas nocturnas de televisión, y en aquellos días antes del Netflix, de hecho tenías que ver todos los comerciales y salía un comercial de una señora llamada la señora Cleo y ella leía cartas de tarot. Tal vez se acuerden de esto. Y aparecía un número de teléfono en la pantalla y una voz decía: la señora Cleo ha sido autorizada para darte una lectura especial de tarot y es vital que llames de inmediato. Ya aparecía un número y la gente llamaba para que les dijeran su fortuna, les leyeran las cartas de tarot. Y las cartas de tarot, la ouija y cosas así eran como prácticas extrañas que aparecían a veces en mi infancia. Y en muchas ciudades todavía ves negocios de lectura de tarot, pequeños locales con letreros pintados a mano. Pueden encontrar esos letreros y especialmente les hablo a ustedes en la Ciudad de México o en Ecuador. Pueden encontrar esos letreros, ustedes los ven todo el tiempo. Dicen cosas como lectura de cartas o limpias. Yo crecí en Oklahoma, en Estados Unidos, donde eso como que era algo ajeno. Un letrero así me habría parecido extraño, pero sí lo veía en la televisión a veces. Se ha vuelto más común y ahora también lo puedes encontrar más fácilmente en Estados Unidos. También lo puedes encontrar en TikTok, lo puedes encontrar en un mazo de cartas que tu hija compró en la librería el fin de semana pasado. Lo puedes encontrar en una app en su teléfono que le dice qué clase de día va a tener. Amigos, algo viejo ha regresado y la iglesia necesita estar alerta al respecto. Así que esta noche vamos a comenzar una nueva parte dentro de nuestra serie de titulares sobre puertas abiertas, ¿ok? Vamos a pasar unas semanas hablando de puertas abiertas. Las siguientes semanas vamos a recorrer las puertas espirituales que se abren en la vida de las personas. Puertas que se abren en los hogares, puertas que se abren en las naciones, puertas que se abren en los dormitorios de los niños mientras dormimos. Esta noche vamos a hablar de una puerta específica y no es la puerta más ruidosa, no es la puerta que se ve más aterradora, pero podría ser una a la que la mayoría de la gente reunida aquí en Revolution Church por lo menos se ha acercado. Y vamos a hablar de las cartas de tarot y de esa categoría más amplia a la que pertenecen. Ya llegaremos ahí, pero por ahora solo quiero que me sigan un momento. Déjenme darles algunos números. Según el Pew Research, el 30% de los adultos estadounidenses consulta la astrología, las cartas de tarot o a un adivino al menos una vez al año. Y el 11% de los adultos estadounidenses consulta específicamente las cartas de tarot. Eso es más de 1 de cada 10 personas que ustedes conocen involucrada en este tipo de cosas. Sin ofender a las mujeres, pero el porcentaje es más alto entre las mujeres menores de 50 y el número es más alto entre los jóvenes. La cantidad es más alta, y esto me parece interesante, la cantidad más alta corresponde a las personas que no se identifican con ninguna religión. Ahora, escuchen eso otra vez. El grupo de usuarios de tarot que más rápido está creciendo en Estados Unidos son personas que no creen que hay un Dios. Piensen en eso un segundo. Ni siquiera creen que alguien esté escuchando. No creen que alguien esté hablando, pero se sentarán ante una mesa de cartas y le pedirán a un mazo de imágenes
que les diga qué hacer. ¿Ok? Esto no es que la fe esté perdiendo terreno, esto en realidad es la fe buscando un nuevo lugar donde posarse. En México, esta práctica recibe algunos nombres que ustedes en la Ciudad de México reconocerán: tarotistas, lectura de cartas, limpias con huevo o lectura de café. En Ecuador puedes encontrar adivinos en los mercados, en Quito. En Colombia, de hecho, leen los asientos del café, y en la República Dominicana leen conchas. La gente quiere saber. Y en cada país en el que he servido pasa lo mismo. La misma cosa está ocurriendo con distintos nombres. La gente quiere saber qué hacer. La gente quiere saber toda clase de cosas. Quieren saber si el hombre al otro lado del cuarto las ama. La gente quiere saber si su hijo se va a enfermar. La gente quiere saber por qué no entra el dinero. Esa hambre no es nueva. Esa hambre es tan antigua como el huerto del Edén. Lo que es nuevo hoy es lo abiertamente que el Occidente está volviendo a las maneras antiguas de intentar alimentarla. Porque por unos 300 años el Occidente trató de vivir como si el mundo espiritual no fuera real. Muchos de ustedes saben que a eso le llamamos modernidad. Bueno, la modernidad se está muriendo. Ustedes pueden ver cómo muere cada noche. ¿Y qué es lo que la está reemplazando? No es el cristianismo. Cuando toman su teléfono y leen sus noticias o ven su reel de Instagram, lo que está reemplazando a la modernidad no es el cristianismo. ¿Qué la está reemplazando? Es la espiritualidad sin Dios. Y nuestras congregaciones en México y en Ecuador nos lo han estado diciendo desde hace años. Nos lo han estado diciendo: amigos, el mundo espiritual es real. Muchos de ustedes en Estados Unidos lo han olvidado. Bueno, hoy me gustaría que escucháramos. Abran sus Biblias en Deuteronomio 18. Y mientras lo buscan, un poco de contexto. Este es Moisés, ¿ok? Está de pie frente al pueblo de Israel, que está a punto de cruzar el río Jordán. Están a punto de entrar en una tierra llena de dioses ajenos y de altares ajenos y de prácticas ajenas. Y Moisés les da aquí una lista de 9 prácticas que no se les permite llevar al otro lado del río. Escuchen esta lista. Comenzando en el versículo 10. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero o encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. 9 prácticas. Quiero que noten algo. 3 de esas prácticas tienen que ver con contactar a los muertos: el medium, el espiritista, el que consulta a los muertos. Vamos a volver a esas 3 en una semana posterior de esta serie. El pastor Shane nos va a guiar en eso. Ese es el próximo mensaje, pero las otras 6 prácticas en la lista de Moisés aquí son diferentes. Estas tienen que ver con leer información oculta usando una herramienta, un método o una señal. Adivinación, hechicería, agüeros, brujería, lanzar hechizos. ¿Ok? Así que hoy vamos a abordar esas cosas, estas 6. La Biblia llama a toda esta categoría adivinación. Aquí va la definición más simple que puedo darles, si están tomando notas. La adivinación es el intento de obtener información oculta de una fuente que no es Dios. La adivinación es el intento de obtener información oculta de una fuente que no es Dios. Eso define toda la categoría, ¿ok? Les comparto un poco de historia. Las cartas de tarot fueron inventadas en el norte de Italia en el siglo XV. Eran naipes. Los primeros mazos fueron encargados por las familias adineradas de Milán. Las familias italianas jugaban con ellos un juego de cartas llamado tarocchi. El mazo tenía 78 cartas, 22 cartas con imágenes, con nombres como el loco, la torre y la muerte, y 56 cartas de palos que llegaron a ser los palos que usamos hoy en la baraja moderna. ¿Ok?
Ahora entiendan esto, durante 300 años nadie usó las cartas de tarot para predecir el futuro, ¿de acuerdo? Pasaron 300 años, todo eso cambió en 1781 en Francia. Un hombre llamado Antoine Court de Gebelin escribió un libro y afirmó en ese libro, sin ninguna evidencia, que las cartas eran un texto sagrado egipcio perdido. Ahora, esa afirmación no era cierta, era falsa. Pero esa idea se encendió y se extendió por toda Europa y un francés llamado Éteille escribió los primeros manuales para adivinar con ellas. Y en el siglo XIX, un ocultista, Eliphas Levi, vinculó el mazo con la cábala. El mazo moderno que la mayoría de la gente usa hoy fue publicado apenas en 1909 y fue diseñado por dos miembros de una sociedad oculta secreta llamada la Orden Hermética del Amanecer Dorado. Ahora, la práctica en sí es simple. Si no la conocen, entras en un cuarto, las luces están bajas, normalmente hay una vela encendida, a veces hay incienso, la lectura se sienta frente a ti, está tranquila, es amable, no es rara, simplemente te pregunta qué quieres saber. Entonces tú dices una pregunta: ¿cómo va a resultar mi matrimonio? ¿Debo confiar en este hombre? ¿Cuándo voy a encontrar trabajo? Ella toma el mazo, te lo entrega, te pide que lo barajes, tú lo barajas y se lo devuelves. Ella pone las cartas, quizá orando a un espíritu para que las cartas salgan del mazo en el orden correcto, o tal vez las acomoda y te pide que tomes 3 cartas, o quizá 10 cartas. Las coloca y el patrón más común se llama cruz celta. Ella las voltea una por una, estudia cada carta, a veces hace una pausa, a veces cierra los ojos, a veces te dice que está percibiendo algo y entonces empieza a decirte lo que significan las cartas. Menciona detalles específicos, un hombre con la letra J en su nombre, una pérdida de tu pasado, una puerta que está por abrirse en tu vida. Y tú estás ahí sentado y se te pone la piel de gallina porque algo de eso acierta. Antes de que te vayas, te ofrece encender una vela por ti, por una pequeña cuota, te ofrece hacer otra lectura el próximo mes y tú sales 45 minutos después habiendo pagado $60, sintiendo que por fin alguien te entendió. Te sientes visto, te sientes conocido, te sientes amado. Sientes que algo, alguien o un espíritu o el universo o lo que sea está tratando de ayudarte. Y ese sentimiento es lo que te hace volver. Ese sentimiento es lo que la mayoría de la gente en esta categoría describe. Ese sentimiento, amigos, es el anzuelo. El tarot no es misticismo antiguo. Es un juego de cartas que un ocultista renombró para la adivinación. La herramienta puede cambiar. En Babilonia usaban flechas e hígados de animales. Escuchen Ezequiel 21. Pueden ir a Ezequiel 21. Voy a comenzar en el versículo 21 del capítulo 21. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en la bifurcación del camino, al comienzo de los 2 caminos, para emplear la adivinación. Sacude las saetas, consulta con los ídolos domésticos, observa el hígado. En su mano derecha vino el vaticinio, Jerusalén. Ahora, traten de imaginarlo un poco más de contexto. Traten de imaginar esto: el hombre más poderoso del mundo, parado en una bifurcación del camino, sosteniendo un carcaj de flechas, de pie sobre el hígado de una oveja, leyendo las marcas del hígado para decidir qué ciudad atacar. ¿De acuerdo? Ese es un rey haciendo tarot, ¿sí? El mazo es diferente. El mazo son flechas e hígados y pequeños ídolos domésticos, pero el acto es el mismo. Está tratando de obtener información oculta de una fuente que no es Dios. Ahora, saltemos al Nuevo Testamento. Vamos a ir a Hechos 16. Pablo está en la ciudad de Filipos, va caminando por la calle.
Hechos 16, versículo 16. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un espíritu de adivinación. En griego, esa frase es espíritu de Pitón. Ahora, Pitón era el nombre griego del oráculo de Delfos, la adivina más famosa del mundo antiguo. Ella era la tarotista original. La gente viajaba de todos los países para hacerle una pregunta al oráculo. Hablo de reyes, generales, mercaderes. Le pagaban dinero y ella les daba una lectura. Así que cuando Lucas escribe sobre esta esclava en Filipos, le está diciendo a la audiencia del primer siglo de Pablo, eso es exactamente lo que están pensando. Ella es una adivina y Pablo no la interpreta. ¿Ok? Capten esto. Él no la interpreta. Pablo ni siquiera pone a prueba sus lecturas. Pablo no pide una segunda opinión. Miren el versículo 18. Dice, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pablo no se metió con estas cosas, no se metió con las cartas, no se metió con la adivinación. Pablo expulsó el espíritu detrás de la adivinación. Amigos, esa es la postura de la Biblia frente a toda esta categoría. No trata de interpretarlo, no trata de suavizarlo, no negocia con ello, lo confronta. Ahora, tengo que llevarlos a la parte más profunda de esto, porque no quiero que salgan de aquí esta noche solo sabiendo qué es lo que la Biblia dice que no debemos hacer. Siempre he odiado eso, desde que era niño, cuando la gente solo predicaba sobre lo que uno no debía hacer. Quiero que sepan por qué, ¿ok? Quiero que sepan que la Biblia también dice por qué. ¿Por qué Dios prohíbe toda esta categoría? ¿Por qué lo toma tan en serio? La respuesta más profunda que puedo darles se remonta hasta Génesis 3. Quiero que vean lo que realmente hizo la serpiente. La mayoría lee Génesis 3 y piensa que el pecado fue comer del fruto. El pecado no fue comer del fruto. El pecado fue un método. La serpiente le ofreció a Eva una manera de obtener conocimiento oculto. Una manera que pasaba por alto a Dios, ¿ok? Una manera que prometía hacerla como Dios. Escuchen Génesis 3, versículo 5. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Conocimiento oculto, un método, un atajo que prometía poder. Amigos, eso es adivinación. El primer pecado en la historia humana fue un acto de adivinación. No fue un sacrificio, no fue un ritual. Fue un intento de acceder a conocimiento oculto de una fuente que no era Dios. Toda lectura de tarot es un regreso a ese mismo momento en el jardín. Cada tirada de cartas, cada tirada recrea la oferta de la serpiente. Por eso Dios lo toma tan en serio, porque no solo está protegiendo una regla, está protegiendo a su hija de la misma mentira que la atrapó en el jardín. ¿Ok? Y aquí está la palabra final del Nuevo Testamento sobre esto. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Escuchen lo que esto está diciendo. Dios ya ha hablado. No se ha quedado en silencio. No se ha escondido. Ha hablado de manera final y completa en Jesús. Miren Colosenses 2, verso 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Jesús, no en cartas, ni en estrellas, ni en tazas con pozos de café. En Jesús. Cuando ustedes se sientan, amigos, cuando se sientan en una lectura de tarot, le están diciendo a Dios, bueno, no hablaste con suficiente claridad. Necesito otra manera, necesito otro canal. ¿Se dan cuenta de cuán ofensivo es eso para Él?
Así que déjenme decirles lo que en realidad pasa, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si siguen ese camino, si atraviesan esa puerta? Porque la mayoría de las enseñanzas sobre este tema solo se quedan en la puerta. Casi nadie describe lo que hay detrás de la puerta. La Biblia no comete ese error, nosotros tampoco deberíamos. Quiero guiarlos por 4 etapas, ¿ok? Estas son las etapas, ¿sí? Si ustedes investigaran exorcismos en México o Italia o Estados Unidos o España, exorcistas católicos, pastores protestantes de liberación, en sus expedientes, misioneros en 3 continentes distintos, ¿ok? En 3 continentes distintos, todos están diciendo lo mismo, ¿de acuerdo? Voy a guiarlos por lo que están diciendo, ¿está bien? Esta es la etapa 1, presten atención, la etapa 1 es perturbación, ¿ok? Algo empieza a sentirse raro en la casa, en su hogar, el sueño se vuelve extraño, la gente empieza a despertarse a la misma hora en la noche, empiezan a aparecer pesadillas con figuras recurrentes, una sensación pesada en un cuarto en particular, objetos que se mueven de su lugar, una sensación de que alguien está en el cuarto contigo cuando estás solo, ¿ok? Ahora, en esta etapa las cartas todavía están en el cajón, por así decirlo, la persona todavía no une los puntos, pero luego pasamos a la etapa 2, opresión. Van a encontrar presión externa sobre la persona, depresión sin una razón clara, ansiedad que en realidad no se conecta con nada específico en la vida, pensamientos recurrentes que no se sienten propios, una atracción repentina hacia imágenes o contenido oscuro. Puede haber conflictos en las relaciones que estallan de la nada, una racha de mala suerte que se siente como un patrón, ¿ok? La persona lo nota, la persona lo racionaliza. Bueno, debe ser estrés del trabajo, ya saben, deben ser las hormonas, debe ser solo una temporada que estoy viviendo. Pero las cartas empiezan a sentirse como lo único que tiene sentido en la vida. Y las lecturas empiezan a volverse más precisas. Entonces, la persona empieza a buscar el mazo cada vez más seguido. Y luego pasamos a la etapa 3, obsesión. Ahora la invasión ya está adentro, ¿ok? Pensamientos intrusivos que no se apagan, compulsiones, fascinación con la práctica misma. De hecho, las cartas ya no se sienten necesarias porque la información empieza a llegar directamente. La persona empieza a oír o percibir una presencia. Le pone nombre, le llaman su guía, le llaman su ángel, le llaman su poder. Amigos, en este punto las cartas ya hicieron su trabajo. La puerta está abierta, la presencia ya no está en la puerta, la presencia está dentro de la casa. Esta es la etapa en la que la mayoría por primera vez se da cuenta de que algo está mal. Esta es la etapa en la que la mayoría por primera vez llega a la oficina de un pastor. ¿Ok? Y luego vamos a la etapa 4. Ahora, esta es la etapa más rara. Hollywood se ha aprovechado mucho de esto, pero es real. ¿Ok? Es rara, pero es real. Marcos capítulo 5, el hombre de los sepulcros. Hechos capítulo 16, la esclava. Hechos capítulo 19. El hombre que venció a los 7 hijos de Seba. La Biblia toma la posesión en serio, ¿ok? Y nosotros también deberíamos hacerlo, ¿de acuerdo? La mayoría de las personas que abren esta puerta no llegarán hasta la etapa 4, pero algunas sí. Y esto es lo que quiero que sepan. Es lento. Todo el proceso, por lo general, toma meses o años. Corre junto con la práctica. Cuanto más profundo el involucramiento, más profunda la escalada. Los aciertos son carnada, la precisión es carnada. La sensación de que las cartas te entienden es carnada. Así es como funciona la puerta. Para los de nuestras congregaciones en México y Ecuador, muchos de ustedes crecieron en hogares donde la etapa 1 y la etapa 2 eran normales. La pesadez en ciertos cuartos, esos sueños recurrentes que corrían en las familias, las presiones que venían en la noche. Ustedes aprendieron a vivir con ellas.
Y mis buenas noticias para ustedes hoy es que el Evangelio dice que no tiene que ser así, ¿ok? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Quiero hablarles a 3 grupos en este lugar y en nuestros campus en Latinoamérica y en Colorado Springs. Primer grupo, ¿ok? Probablemente son muchos de ustedes. Nunca han tocado nada de esto, ¿ok? El tarot les es ajeno, espero que eso sea cierto para la mayoría de ustedes. La astrología les es ajena. Ni siquiera saben lo que es una tarotista. Tal vez piensan, ustedes han estado hablando de cosas muy raras por muchas semanas ya, ¿ok? Para ustedes, el llamado es al discernimiento, ¿ok? Esta categoría no requiere un mazo de cartas. Esta categoría es cualquier cosa que promete darte información oculta de una fuente que no es Dios. Esto incluye ese horóscopo que revisan cada mañana. Esto incluye la app de astrología en su teléfono. Esto incluye ese podcast de manifestación que han estado escuchando en el carro. Ahora todo el mundo quiere manifestar todo. Esto incluye al amigo que les dice que el universo les está mandando una señal. Esto incluye la manera en que nuestra cultura o consejeros o mentores o maestros o entrenadores les están enseñando a sus hijos a buscar guía en cualquier fuente excepto en aquel que realmente los creó. Están siendo llamados a tener ojos para esta categoría. ¿Ok? Segundo grupo. Ustedes se han involucrado con esto casualmente. Quizá un mazo de tarot en casa de un amigo, quizá una lectura en vacaciones, quizá una app que mantienen abierta en su teléfono, quizá un horóscopo que toman más en serio de lo que les gustaría admitir. Para ustedes el llamado hoy es Hechos capítulo 19. Escuchen esto, Hechos 19, versículo 19. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. ¿Ok? Después de eso, después de hacerlo, calcularon su valor y era de 50,000 piezas de plata. Así que tenían muchas cosas. ¿De acuerdo? Los nuevos creyentes en Éfeso no solo dejaron de practicarlo, además destruyeron los materiales. Renunciaron a eso públicamente, pagaron un costo real. Así que amigos, si ese es su caso, sigan hoy el ejemplo de Hechos 19. Si ustedes tienen un mazo en casa, desháganse de él, no lo regalen, no intenten venderlo, no lo pongan en Facebook Marketplace, tiren todo eso, ¿ok? Si tienen una app, elimínenla. Si tienen una suscripción a un horóscopo, cancélenla. Y luego lo que necesitan hacer es orar en voz alta por nombre y renunciar a lo que abrieron, ¿ok? Díganle a Dios que renunciaron a esa fuente. Díganle que Él es la única fuente que quieren, ¿ok? Renuncien a ella. Ahora, tercer grupo. Ustedes se han involucrado profundamente con esto, o alguien en su familia lo ha hecho. Puede que hoy estén en una etapa 2 o etapa 3 y apenas ahora se están dando cuenta. Para ustedes, el llamado hoy es pasar al frente para orar. No intenten hacer esto solos. No se avergüencen. No hay vergüenza en esta casa. No esperen hasta la próxima semana. Para esto es la iglesia, ¿de acuerdo? Para esto estamos aquí. Así que después del mensaje, nuestro equipo pastoral va a estar aquí mismo en esta esquina y les encantaría orar con ustedes. Van a orar con ustedes cuanto sea necesario. Los van a guiar en una oración de renuncia como la que acabo de describir. Y esa puerta, amigos, esa puerta puede cerrarse en el nombre de Jesús. Esa puerta puede cerrarse, ¿ok? Ahora, quiero que imaginen algo conmigo. Quiero que imaginen una iglesia con los ojos abiertos, una iglesia donde la gente de Quito y la gente de Colorado Springs se enseñan unos a otros. Una iglesia donde los hermanos y hermanas mayores en México les dicen a los hermanos y hermanas más jóvenes en Estados Unidos, escuchen, esto ya lo hemos visto antes y esto es lo que hemos aprendido. Una iglesia donde los niños que están creciendo en nuestros programas de jóvenes nunca tengan que aprender esto por las malas, porque sus padres ya se los enseñaron, ¿verdad? Una iglesia donde los locales de la esquina en Quito pierden clientes porque la gente que pasa tiene un lugar mejor para llevar sus preguntas. Una iglesia donde la respuesta a toda pregunta oculta no es un mazo de cartas.
La respuesta es una persona. Juan capítulo 10, versículo 9, Jesús dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Él es la puerta. Él es la puerta. Él es la puerta que siempre estuvimos buscando. La puerta que no nos esclaviza. La puerta que no nos miente. La puerta que nos lleva a pastos. Toda otra puerta, amigos, toda otra puerta promete cosas ocultas y entrega cadenas. Jesús ofrece todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y se ofrece a sí mismo. Se ofrece a sí mismo. Pasen por Él. Oremos.